en cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en esta hora, Padre. Oh Dios amado, todo lo que quiera moverse, Dios, opuesto a su voluntad, es reprendido en esta hora. No tiene cabida, Dios, ni lugar, Padre, en esta reunión, Señor. Aquí estamos, Padre, dispuestos a escuchar su palabra. Todo, Dios, todo, Padre, todo, Señor, lo que se mueve en contra de su voluntad, Dios, oh Dios amado, es reprendido y echado fuera, Padre, de nuestra vida, de este lugar, Dios, en el nombre de Jesús. Hay libertad para recibir su palabra, hay libertad para ser bendecidos con su palabra, hay deseo de recibir esta palabra, hay deseo de escuchar esta palabra ahora, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Lo pedimos, Señor bendito. Glorifíquese, 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 Padre. Oh Dios, toda tristeza, toda pereza, todo cansancio quizás, Señor, Padre, lleva, Padre, oh Dios, fuerza y quita el cansancio, porque queremos, Señor, estar dispuestos, Padre, para esta bendita palabra, Dios amado. Lo pedimos, Señor, en esta hora. Fortalece la vida de los hermanos, de cada uno, Señor. Sea usted haciendo esa obra que cada hermano necesita, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su bendición. Le damos gracias, Padre. Gracias en esta hora, Padre Santo, porque hay hambre, hay sed de su palabra. Hay deseo de escuchar esta palabra, Dios. Oh Dios bendito, sea usted moviéndose con poder y gloria, Dios, en nuestra vida. Glorifíquese, Dios, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo pedimos hoy, Padre, y le damos gracias, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano, por favor. Gloria a Jesús. El misterio oculto revelado, ese es el tema. El miércoles estuvimos comenzando, ¿verdad?, este tema. Estuvimos viendo acerca de la mención de este misterio a través de los profetas, cómo los profetas profetizaron acerca de otro pueblo que Dios iba a escoger. Pero al momento, ¿verdad?, tenían que indagar, tenían que investigar, tenían que preguntarle a Dios para poder saber en qué tiempo y en qué momento se daría este cumplimiento. Lo estuvimos viendo a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Vimos a través de la Biblia que Dios escogió a un pueblo, ¿verdad?, desde la fundación del mundo, que es el pueblo de Israel. Pero a la iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Vimos que este misterio que fue oculto para los profetas fue revelado al apóstol Pablo. Y Efesios capítulo 3 del 1 al 11 lo estuvimos leyendo, que lo explica él de qué manera Dios le reveló este misterio. Amén, hermanos. De tal manera que en esa carta, hermanos, él dice estas palabras: grande es este misterio. Y yo quiero que vayamos ahí, por favor, en Timoteo, mejor dicho, a Timoteo, ¿verdad?, escribiéndole estas palabras. Le dice de esta manera. Efesios capítulo 3 revela cómo Dios le reveló a él, o muestra o explica a Pablo cómo Dios le reveló a él el misterio de la iglesia. Ahora, leemos Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, ahí vamos a ir. Gloria a Jesús. El capítulo 3, y vamos a leer el verso 16. Usted me dice ya que lo tenga. ¿Listos, hermanos? Dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, así dice, ¿verdad? Entonces esta palabra da una firmeza de certeza. Una firmeza y certeza que es Dios el que la reveló, que Dios fue el que la habló. Entonces esta palabra viene a ser como aquel texto que dice, hermanos, que es digna de ser recibida por todos. Amén, hermanos. Oiga esto, él está diciendo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, no se puede discutir, el misterio es grande. Amén. Indiscutiblemente, nadie puede decir, quiero yo opinar acerca de esto. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Entonces él menciona unas cosas acá bien importantes. Dice acá, Dios fue manifestado en carne. Y esto es lo que mencionábamos el miércoles. ¿Cómo se explica eso?
el Dios que ni los mismos cielos pueden contenerlo, vino en un cuerpo humano. Es un misterio. Si la palabra de Dios dice que el planeta, hermanos, es el estrado de sus pies. Así de grande es Dios. Y que lo sostiene en la palma de su mano, y que con su mano formó el universo. Amén, hermanos. Entonces, ese Dios tan grande que ni los cielos pueden contener su gloria, viene a la tierra y toma cuerpo humano. Y este es el misterio del que Pablo está hablando. E indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Cómo es posible que Dios descendió a la tierra tomando cuerpo humano, y el cuerpo no se deshizo, el cuerpo no murió, y pudo él habitar en un cuerpo humano? Si el profeta Isaías, cuando ve la gloria de Dios, ni siquiera el rostro, la gloria de Dios, dice, comienza a gritar y dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto la gloria de Jehová! Amén, hermanos. Grande es este misterio. ¿Alguien lo puede explicar? Pues no creo, puede argumentar, pero explicar cómo Dios lo hizo, ¿quién lo va a hacer? De tal manera que el Evangelio de Juan, vamos a quedarnos ahí porque luego vamos a regresar, hermanos, a estos textos que estamos leyendo, pero vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 14. Vea lo que dice Juan acá. Juan, hablando de teología, dice de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. El verbo fue hecho carne, pero el verbo es Dios. Ya que el verso 1 dice que en el principio era el verbo, una palabra, no tenía nombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, en el 14 dice, ese verbo del que habla en el verso 1 se hizo carne. ¿Cómo es posible? Que el Padre, por obra del Espíritu Santo, lo deposita en el vientre de María. Porque dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo te cubrirá. Eso es lo que dice, ¿verdad? La misma expresión que se encuentra en Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cubrir, esa palabra, hermanos, del griego y en el hebreo significa encubar. Entonces, la sombra o el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y en ese momento, cuando la gloria del Espíritu Santo descienda y te cubra, el Hijo queda ahí. Amén. Dios, el Dios grande, comienza a ser formado como todo ser humano. Amén. Ella concibe, ¿verdad? Queda embarazada, pero el proceso del bebé es como de todo ser humano. No es que llegó, lo puso y ya estaba el bebé ahí ya para nacer. No, fue desarrollándose, fue creciendo, pero Dios estaba ahí. De tal manera, tanta era la gloria que había, hermanos, que cuando María llega, ¿verdad?, con Elizabeth, ¿verdad que sí?, y la saluda, ¿qué dice? El bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, porque fue lleno con el Espíritu Santo, y ella dice que no era digna de que la madre de mi Señor, porque ella entendió lo que pasó en ella. La gloria de Dios llenó a esta mujer como llenó también a su hijo. Pero la gloria que estaba en aquel bebé que había sido puesto en María. De tal manera que Juan dice que aquel verbo fue hecho carne, y luego dice, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, como el único unigénito del Padre. Así dice, hermanos, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así era Jesús, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo caminando entre nosotros. El Dios que no puede, hermano, ser tocado por el ser humano, viene y estrecha la mano del hombre. Amén. Como decíamos, el Dios que nunca había padecido hambre, viene y padece hambre por nosotros. Tiene cansancio por nosotros, le da sueño, el Dios que nunca duerme, porque es lo que habla de Él
y nunca se adormecerá el que guarda a Israel. Pero viene y padece sueño. De tal manera que en una barca, dice la Biblia, que estaba cansado, se acostó, amén hermanos, en el cabezal, en la parte de atrás de la embarcación, y ahí se durmió. Ese Dios. Bueno, nosotros leemos, dice, no es que Dios vino, sí, y es fácil decirlo, o sea, entenderlo, hermano, en esta dimensión en la que Dios mismo viene y comienza a caminar entre nosotros. Es grande este misterio, y esto es de lo que Pablo está hablando. Amén, hermanos, gloria al Señor. Vea lo que dice Isaías capítulo 7. Gloria a Jesús. Isaías capítulo 7 verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Dios mismo iba a estar en forma humana para caminar con nosotros. Amén, hermanos. Vuelvo y cito lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? En 1 Timoteo. Grande es este misterio de la piedad. En Mateo capítulo 1, vamos a ir ahí. Mateo capítulo 1, verso 23. ¿Lo tenemos? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo rectifica acá la palabra, la Biblia, Mateo citando lo que acabamos de leer en Isaías. ¿Verdad que sí, hermano? Lo que acabamos de leer en Isaías. Ahora, vamos a regresar a 1 Timoteo, el capítulo 3, verso 16, y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la misericordia de Dios. Grande es el misterio de la misericordia, de la compasión de Dios por cada uno de nosotros. Dios fue manifestado en carne. El Dios que es espíritu fue manifestado en carne. Juan dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es, y ese verbo, hermano, es todo el tiempo que usted lo lea, está en tiempo presente. O sea, Dios todo el tiempo es espíritu. Lo lee hoy, Dios es espíritu. Lo lee mañana, Dios es espíritu. No cambia. El verbo está en tiempo presente porque Dios es espíritu. Pero el Dios espíritu viene en forma humana. Se encarnó. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces continuamos el verso 16, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, porque Él muere en carne, pero es vivificado y justificado en espíritu. ¿Y qué más dice, hermanos? Visto de los ángeles, cuando Él anduvo en la tierra. Oiga esto, el Dios creador de todos los seres espirituales, los ángeles del cielo, que adoraban, exaltaban su nombre, Él se despoja de la gloria de Él, ¿verdad que sí? Como lo dice Colosenses. Amén, hermanos. Se despojó de sí mismo y toma forma de siervo. Amén, hermanos. Haciéndose aún más bajo que cualquier ser humano. Él vino a servirnos a todos. Amén, iglesia. Entonces, y los ángeles vieron esto. Imagínense la actitud o la expresión de los ángeles al ver al Dios creador del universo ahora caminando en forma humana, limitado físicamente como estamos limitados todos los seres humanos, que para caminar hacia un lugar, o sea, para llegar a un lugar tenía que caminar. Amén, hermanos. Claro, Él como Dios podía incluso caminar sobre las aguas como lo hizo y encaminarse a otro lugar, pero humanamente tenía que subirse a la barca,
para ir al lugar donde querían llegar. Amén, hermanos. Con las limitaciones humanas que todo ser humano tiene. De tal manera que la Biblia dice que Él fue tentado en todos los aspectos humanos. Fue tentado. No hay nada que en nuestra vida pase que Dios no la entienda. No hay absolutamente nada. Si alguien puede decir es que lo que yo estoy pasando nadie lo entiende, quizás la gente a su alrededor, pero Dios sí lo entiende, porque Él fue tentado en esa área también. Gloria al Señor. Por eso alabamos a Dios, y por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque conoce perfectamente nuestra situación. Amén, iglesia. Entonces, grande es este misterio visto de los ángeles, de tal manera que incluso cuando Él fue tentado por el diablo en el desierto, dice que cuando hubo acabado la tentación, descendió un ángel del cielo y le confortaba. En el Getsemaní, cuando Él oraba, un ángel del cielo descendió y le fortalecía. Los ángeles vieron esto, visto de los ángeles, esa obra de misericordia, ese misterio que estaba oculto, que ni el diablo entendía. Amén, hermanos, fue revelado. Por eso es que los demonios, cuando Jesús, hermanos, comienza a reprenderlos, los que estaban dentro del endemoniado de Gadara, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque en la agenda de ellos no estaba la aparición de Cristo como hombre en la tierra. ¿Por qué antes de tiempo? Ellos saben que hay un día señalado, hermanos, en el cual ellos serán lanzados y serán atormentados. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. No habrá ni un momento de descanso. Ellos saben que les espera tiempo de tormento a ellos. Pero Él dice, ¿por qué? Ellos dicen, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? El misterio es revelado. El Hijo de Dios toma forma de hombre con un propósito: redimir a la humanidad que le había dado la espalda. Buscar a aquellos que eran sus enemigos para reconciliar con ellos, con el Padre. Amén. Porque dice la Biblia que a través de Él, el Padre reconcilió consigo mismo al hombre, a través del sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, Jesús vino a buscar a sus enemigos. Jesús oró por sus enemigos. Jesús amó a sus enemigos. Es por eso que Él nos dice que lo hagamos nosotros, porque Él ya lo hizo. Amén, hermanos. Lo vino a buscar a usted y me vino a buscar a mí, y usted y yo honestamente no queríamos nada de Él. Y nos complacíamos en lo que hacíamos. Hermano, si lo dejamos de hacer porque entendimos que no estaba bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si no, ¿por qué somos tentados? ¿Por qué somos tentados? ¿Por qué somos tentados? Porque sabe que podemos caer. ¿Por qué somos tentados? Porque sabe que nos atraía, ¿sí o no? No queríamos nada de Dios. Él nos buscó, hermano. Al escuchar su palabra, el Espíritu Santo hizo obra en nuestra vida y nos dijo, mira, así como estás, estás mal. No estás bien así como estás y vas rumbo a una condenación eterna. Y quisimos escapar, hermano, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, aquel que, hermanos, no queríamos, que éramos enemigos de Él. Él vino y nos buscó a nosotros. Grande es este misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y Pablo habla acerca de esto porque a él se le dio el ministerio de la reconciliación para los gentiles, tal como lo dice. El Espíritu Santo a través de los profetas, recuerden aquella reunión que tenían en la iglesia en Antioquía, el Espíritu Santo habló a través de los profetas y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. ¿Cuál era la obra? De la predicación a los gentiles. Llevar el mensaje a todos nosotros. Amén, iglesia. A todos nosotros. Ahora,
Dice el verso también, predicado a los gentiles, creído en el mundo, ¿le creímos sí o no, hermano? Mire, por mucho que diga la gente, los ateos, que Dios no existe, que Dios no existe, que Dios no existe, yo siempre he dicho, ¿qué tanto es la gana de demostrar que no existe? Amén. Si en verdad no existe para ellos, ¿por qué se preocupan? Pero se preocupan tanto por demostrar que no existe porque saben que es real. Amén, hermanos. Otra de las cosas, el necio es el que dice, no hay Dios, pero no hay Dios para él. O sea, sí, Dios existe, pero para mí es como que no existe. Yo no voy a obedecer sus leyes. El necio dice, no obedezco. Amén, hermanos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay ley, no hay mandamientos de Dios. Es lo que dice el necio en su corazón. Pero Jesús ha sido creído en el mundo. Hay una iglesia, hermanos, que le ha recibido. Hay un pueblo en todo el mundo que adora a ese Dios, espera a ese Dios, que ha creído en ese Dios y que ha recibido a ese Dios en su corazón. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Y luego dice, recibido arriba en gloria. ¿Cuándo? Después, Hechos lo dice en el capítulo 1, después de que resucitó, anduvo confirmando a sus hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? El escritor, ¿verdad? De Hechos, Lucas, confirmó a sus hermanos, le apareció a más de 500 hermanos, anduvo apareciendo por 40 días aproximadamente, porque después de 10 días que él asciende, fue cuando viene el Espíritu Santo, la promesa llega, ¿verdad? Y comienza y nace la iglesia. Amén, hermanos. Pero cuando pasa todo esto y le dice, vayan y esperen en Jerusalén la promesa, y dice que después de haber dado instrucciones, él subió a los cielos y una nube los cubrió de la vista de ellos. E inmediatamente aparecieron ángeles atrás de ellos y les dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando allá arriba? A ese mismo Cristo que han visto subir, lo van a también ver descender. Van a ver que desciende también. Amén, hermanos. Entonces, él fue recibido arriba en gloria. ¿Por qué en gloria? Porque dice la Biblia que luego se sienta a la diestra del Padre. Amén, hermanos. E intercede por nosotros. Y dice la palabra, cuando Jesucristo comisiona a los discípulos, toda potestad se me es dada en los cielos, en la tierra y ¿a dónde más? Debajo de la tierra también. Tiene autoridad, poder, potestad. Él fue recibido en gloria. Este es el misterio del que el apóstol Pablo habla. Dios se hizo carne. Amén, hermanos. ¿Qué más dice el texto? Se hizo carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Él viene y cumple un propósito, una misión. Entonces, 33 años y medio, o 33 años de su ministerio acá en la tierra, y en esos 33 años, hermanos, de ministerio, logró lo que nadie podía lograr: vencer al diablo, vencer la muerte, vencer todo principado, vencer toda potestad, quitar el control. Amén, hermanos, que Satanás decía que tenía, de tal manera que desciende a las profundidades de la tierra y en Apocalipsis aparece y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Amén, hermanos. El que tiene las llaves de la muerte y del infierno es aquel que desciende a las profundidades, pero al mismo tiempo es recibido en gloria. Lo que Satanás le ofrece, dice: si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo, porque esto se me fue dado desde el principio. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses, si no me equivoco, cuando dice que Él clavó el acta de los decretos que había en contra de nosotros, amén, hermanos, y despojó todo principado y toda potestad
de su lugar donde se habían posesionado, diciendo: aquí mandamos nosotros, los despoja. Despojar es quitar con violencia. Los despojó y clamó, hermanos, en la cruz el acta de los decretos que había en contra de nosotros, venciendo a Satanás con su muerte, venciendo a la muerte misma. Amén, hermanos. Y teniendo la autoridad sobre el infierno mismo. De tal manera que en Mateo, donde dimos inicio, dice que Él levanta una iglesia, y es por primera vez que se menciona esta palabra. Y ya, hermanos, los apóstoles que estaban con Él, judíos, escucha que va a levantar una iglesia, pero ¿qué con el pueblo de Israel? Amén. ¿Qué del pueblo de Israel? Veamos, regresemos por favor a Mateo, capítulo 16, verso 18. Gloria a Jesús. Lo tenemos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, la roca es Cristo. Amén. Edificaré mi iglesia. Si la palabra iglesia es asamblea, es reunión, imagínense cómo lo entendieron los apóstoles. Sobre esta roca edificaré mi asamblea. La reunión de los santos sobre esta roca. Pero vuelvo y digo, hermanos, si el judío esperaba al Mesías para restaurar el reino de Israel, hacerlo libre de sus enemigos, y que fuera, hermanos, esa nación que llevara luz a todas las naciones, que no estuvieran como están hoy. ¿Sí me explico? Y en la situación que se encuentran hoy, fuera la nación que predominara sobre todo el mundo, porque su rey estuviera ahí, el creador del universo. De esta manera, ellos tenían en mente que el Mesías vendría, pero ahora viene alguien que les está hablando de morir, pero les está hablando también que con su muerte había una roca que es él mismo, y sobre esa roca edificaría su... Y si usted ve, está hablando a tiempo futuro. Amén, hermano. Porque no dice edifiqué, dice edificaré. Amén, hermano. Tiempo, ¿qué? Presente, ¿verdad? Presente, tiempo presente. No, futuro, tiempo futuro. Vamos a ver, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, futuro, mi iglesia. Ahora, y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De tal manera que esa iglesia no conocería ese lugar. ¿Por qué dice esto? Antes de Cristo, todos los que morían iban al Hades. En compartimentos diferentes, pero iban a ese lugar. Amén. Amén. Y quiera, si o no, el Hades prevalecía. Todos iban ahí, ya sea buenos o malos, iban a ese lugar. Pero ahora habla de una iglesia, de un pueblo en el cual las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra ella. No van a poder. No van a poder. De tal manera que la iglesia no conocerá ese lugar. No lo conocerá. Aunque el Hades busque a la iglesia, sus puertas no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque las llaves de ese lugar ya las tiene el que nos ha llamado a nosotros, el que nos ha redimido a nosotros. Ese es Cristo glorioso, hermano. Gloria a Dios, que dio su vida por usted y por mí. Gloria a Jesús. Alabamos a ese Dios bueno, Dios grande. Amén, iglesia. Entonces Dios revela que Él escoge un pueblo, hermanos, con un cuerpo, si podemos usarlo de esta manera, la expresión cuerpo nacional, exclusivamente de aquellos descendientes de Abraham que habitarían la tierra, que tienen promesas de heredar la tierra que Dios les prometió, que serían luz a este mundo, que llevarían, hermanos, ellos la bendición de Jehová. Pero Dios escoge a otro pueblo, del cual formaría un cuerpo, en el cual, si ellos querían, podían entrar y ser parte, ser miembros de ese cuerpo, que este era celestial.
Amén, hermanos. La iglesia. Y Dios llama, e incluso el apóstol Pablo, en la enseñanza y lo que él había recibido del Espíritu Santo, presenta a la iglesia como un edificio. Amén. Cuya piedra principal es Cristo Jesús. La piedra del ángulo es Cristo Jesús. Tanto donde está cimentada o cimentado el edificio, esa roca firme que no lo hace o no lo deja caer es Cristo. Y esa piedra del ángulo que sostiene el edificio arriba es Cristo. Amén, hermanos. Y que nosotros formaríamos, como los bloques forman toda una pared de un edificio, cada uno de nosotros compondríamos todo ese edificio donde Dios habita en cada uno de nosotros, en ese templo. Amén, hermanos. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. Alabamos al Señor, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. No sé si lo tenga usted. Léalo, hermano, ¿qué dice? Amén, hermanos. 3:9, ¿verdad? Lo leemos nuevamente. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué más somos? Edificio de Dios. El verso siguiente, el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Entonces, esa famosa discusión de la Iglesia Católica de que el Pedro es la piedra y que sobre Pedro fue establecida la iglesia, este verso dice que no. Este verso dice que no. Amén, hermanos. Porque dice acá, porque nadie puede poner otro fundamento, cuando Cristo dice, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, es el fundamento, ¿verdad que sí, hermano? Entonces aquí Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es el fundamento. Usted y yo estamos fundados en Cristo. ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su fuerza? ¿Qué es lo que lo está sosteniendo? Cristo. Cristo Jesús. El verso siguiente dice: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Pero recuerde que Pablo está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Por eso, de tal manera que cuando escribe, hermanos, a los Gálatas, dice que si aún un ángel del cielo viene y trae otro evangelio diferente al nuestro, sea maldito, sea anatema, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y todos los que vamos reedificando, siguiendo la construcción de este edificio, la base tiene que ser la misma. Y esa base doctrinal tiene que ser la misma para que el edificio no se venga abajo. Amén, hermanos. Cualquiera que cimenta o pone otro fundamento es comparado como aquel que no se puso a pensar y comenzó a edificar sobre la arena. Y edificó bonito, se veía muy, muy bonito. Pero vinieron los ríos, fuertes vientos, golpearon con ímpetu. ¿Y qué es lo que pasó? La derribó. Destruyó la casa. Amén. Así que usted no se sorprenda por lo bonito que se ve. Amén. No, dice, nosotros somos hijos de Dios también, pero el fundamento que tiene. Si no está en Cristo, están fundados en la arena.
El edificio, vuelvo y digo, se puede ver bonito, pero vienen los problemas y los tira abajo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estamos en el verso 13 ya, ¿verdad? Ahora, el verso 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí está. Si permanece es porque la reedificó en la misma roca, en el mismo fundamento, en la misma base que es Cristo Jesús. Es de la manera que la obra suya y mía puede tener recompensa al final. Si seguimos el mismo modelo del primero que comenzó esta obra. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el fundamento de los apóstoles y profetas es Cristo. Amén, hermano. Es Cristo Jesús. El fundamento de los apóstoles, oiga esto, ya cuando Cristo estaba aquí, y de los profetas cuando Cristo no había venido todavía. El fundamento incluso de los profetas es Cristo. Entonces es imposible que Pedro sea esa roca sobre quien Cristo edificó la iglesia, porque Pedro no vivía en el tiempo de los profetas. Entonces Cristo es ese fundamento de los apóstoles y de los profetas. Amén, hermanos. Viene y comienza, y aquí lo presentan como un edificio, la iglesia del Señor. Y esta iglesia va creciendo cada día. ¿Sí o no? Va creciendo cada día. Dios cada día agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Cada día, a nivel mundial, hay gente que se está convirtiendo. Cada día el edificio va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por eso debemos de hacer la buena obra en el buen fundamento que es Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque tarde o temprano la hilera de bloques que se tiene que poner va a pasar por aquí. ¿Entendió esto? Amén. Que de un momento a otro nosotros veremos los bloques, los ladrillos, las almas que están componiendo este edificio, llegando a la iglesia. Si permanecemos en el fundamento, que es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces, estamos en el verso 14, lo leímos, ¿verdad? El verso 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es el cual sois vosotros. ¿Qué dice? Santo es. Entonces, aquella teoría y doctrina, porque hay iglesias que enseñan que si una persona se quita la vida, se va para el cielo siempre. Hemos visto en Brasil está pasando mucho esto, los pastores se están matando, se están quitando la vida. Es un espíritu que se está moviendo fuerte. Algunos se tiran de puentes, otros que amanecen muertos porque se quitaron la vida, se suicidaron. Pastores. Y no solamente aquí en este país también se están quitando la vida. El problema es que algunos de ellos mantienen esa doctrina. Amén. He escuchado a muchos hermanos que, ¿verdad?, profesan la doctrina bautista, y ellos enseñan, porque los he escuchado, algunos maestros de ellos, decir de que si una persona se suicida, puede salvarse, tiene oportunidad de salvarse. Pero aquí este texto que hemos leído dice que no. Este texto que hemos leído dice que aquel que se quita la vida destruyó el templo de Dios, que somos nosotros, que es el cuerpo, y como destruyó el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿A dónde? En el infierno. En el infierno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vea el 17 de nuevo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, primero habla de una construcción, ¿verdad? Pero al final termina diciendo que ese templo que se está construyendo es usted, soy yo. Por eso es que él mismo dice, o ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí dice la Biblia, sí o no? Sí lo dice. Entonces, usted, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Habita en su vida, habita en mi vida. Si yo destruyo este templo, Dios me destruye a mí. Porque yo habito en este templo. Nosotros habitamos en este cuerpo físico. Pero nosotros somos espirituales. Somos espíritus. Amén, hermanos. Al morir, este cuerpo regresa a la tierra. El espíritu que mantiene vivo este cuerpo regresa a Dios, el aliento, el soplo de vida. Pero el alma, que somos en sí nosotros, amén, o va al cielo o va al infierno. Entonces aquí dice, el que destruye este templo, Dios le destruirá a él. Amén. Entonces van a tener serios problemas, o tienen ya serios problemas, esta gente que se han quitado la vida. Amén. ¿Sabe qué es lo que está llevando muchas veces a esto? Es lo que se conoce como depresión. Depresión. Y detrás de la depresión se mueve el espíritu. Eso no es normal. Antes no se escuchaba mucho de eso. Hoy se habla bastante de la depresión. ¿Ven, hermanos? De tal manera, para que la gente busque suicidarse, quitarse la vida, ¿quién cree que va a estar detrás de todo eso? Satanás. Demonios. Demonios. Ya pueda, por lo que sea, hermano, por lo que sea, es que ser pastor no es fácil. Por el trabajo, por lo costoso, por lo difícil, por el lidiar, por todo lo que sea. ¿Qué salida es esa de quitarse la vida? ¿No? En ningún momento. En ningún momento. No es la opción. Amén. La opción es Cristo. Es Él. Es Él. Cristo es la fuerza, hermano. Cristo es el que ayuda. Cristo es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Gloria a Jesús. Vamos a Efesios, por favor. Gloria a Jesús. Vamos a leer el capítulo 2, verso 19. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra. ¿Lo tienen todos, hermanos? Ok, Efesios 2:19 dice la Biblia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, que vayan de pasada, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora es diferente. Ya no somos extranjeros a aquella ciudad. Ahora pertenecemos a la ciudad del cielo. Ahí está nuestra ciudadanía. Ahora, donde nosotros somos extranjeros, peregrinos y advenedizos, es aquí en la tierra. Desde que nuestra ciudadanía cambió, dejamos de ser terrenales. Ahora somos celestiales. Y vamos por esta tierra nada más de paso, porque nos está esperando nuestra ciudad, nuestro lugar. ¿Sí o no, hermano? Donde nosotros vamos. Ese es el deseo de todos, llegar ahí. Amén, iglesia. Ok, gloria al Señor. Entonces dijimos que estamos leyendo el verso 19, ¿verdad? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, somos familia también. Amén, hermanos. Y dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, hermanos. Y luego dice el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, vamos siendo edificados para que Dios more en, para ser nosotros morada de Dios, o ser la casa de Dios, por decirlo de esta manera. Dios habita en nosotros. Este es el lugar
hermanos, la casa de oración donde nos reunimos a orar, pero el templo es usted, soy yo, donde Dios está morando. Amén, iglesia. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice acerca de esta iglesia que Él edificaría, como lo dice en Mateo. Dice, hermanos, que Él es la cabeza de esta iglesia y la iglesia es el cuerpo. Amén, hermanos. Hemos visto la comparación que hace con un edificio y dice, la iglesia es como ese edificio que va creciendo, el fundamento principal donde está, hermanos, ¿cómo sería la palabra? Cimentado, todo fundado, fundamentado, todo el edificio es Cristo. Y esa roca, si no se mueve la roca, no se mueve el edificio. Entonces, la piedra principal del ángulo que sostiene todo el peso del edificio es Cristo. La piedra angular del edificio es Cristo. Lo hemos visto a través de la Biblia, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, pasamos al capítulo 1, ahí en Efesios, capítulo 1, verso 22. ¿Lo tenemos, hermano? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas de la iglesia, Cristo es la cabeza. Sobre todas las cosas, Cristo es la cabeza. O sea, la iglesia no se manda sola, es Cristo quien la manda, quien la dirige a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El verso 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y esta iglesia fue concebida, recuerde que en Mateo él promete, ¿verdad?, que edificaría una iglesia sobre la roca que es él, ¿verdad que sí? Entonces, esa iglesia todavía no nace. La iglesia está siendo formada como el bebé está siendo formado dentro del vientre, pero tiene que salir a luz. Amén, hermanos. Tiene que salir. Entonces, la iglesia tenía todas las promesas. Dios dijo, edificaré mi iglesia. La iglesia estaba siendo formada a través de aquellos hombres, hermanos, a los que estaba el Señor doctrinando. Amén. Luego los envía a esperar la promesa. Están en el aposento alto 10 días después de que le vieron que subió. Desciende el Espíritu Santo y la iglesia nace. Amén. La iglesia nació en el día de Pentecostés. Fue cuando la iglesia se dio a conocer. Todos, en todo, hermano, apuntaba siempre a Cristo, ¿verdad? Cristo le dieron muerte, o él entregó su vida, Cristo murió y dijeron, bueno, aquí se acabó todo. Algunos de ellos salieron a tomar la red nuevamente, estaban pescando, Cristo los fue a buscar a donde estaban, se les apareció a más de 500 hermanos, confirmando la fe de ellos, que lo esperaran, amén. Pero al momento de que él asciende eran nada más como 120 los que estaban esperando, pero Hechos dice que se les apareció a más de 500 hermanos. ¿Dónde estaban los demás? Como 120 estaban esperando. Y ahí lo dio a conocer al mundo entero. Todos los que estaban, los que mencionan en el capítulo 2 de Hechos, de todas las naciones conocidas, y dio a conocer su iglesia. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Primera de Corintios, vamos ahí, hermanos. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermano? Verso 12. ¿Qué dice el verso 12 del capítulo 12? Es uno, como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Si el cuerpo físico que nosotros tenemos tiene muchos miembros, ¿verdad que sí? Muchos miembros, pero es un solo cuerpo.
un solo cuerpo. O sea, que la iglesia es no una organización. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Amén, hermano. La iglesia es un organismo. ¿Y qué es un organismo? Es un conjunto de órganos que constituyen un ser vivo. Todos nosotros, hay muchos miembros de este cuerpo donde nosotros pertenecemos en todo el mundo. Y todos son parte del mismo cuerpo. Amén. De este cuerpo, Cristo es la cabeza. Amén, hermanos. Entonces, tenemos este privilegio tan grande porque ese misterio que venía siendo oculto, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, por decirlo de esta manera, cuando el Señor formó los planos, creó todo lo que se iba a hacer, hermanos, cómo se iban a hacer las cosas, ya tenía el otro que era el de la iglesia. Espero que lo entiendan. Es nada más una manera de decirlo. El de la iglesia fue primero y luego comienza a organizar todo lo que se iba a hacer en la creación del universo mismo. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya había pensado en un pueblo que compondría su cuerpo antes de crear el cuerpo, al ser humano. Ya había pensado en la iglesia. Tenemos nosotros este privilegio de haber entrado en esta bendición de tal manera que Él dice, el reino ha venido. Ahora, los que quieran ser parte de este cuerpo, entren. Entren. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y como iglesia, nosotros no creemos en lo que enseña, ¿verdad? La iglesia bautista más que todo, en la predestinación. Porque cuando se dice de predestinación es que aunque yo no quiera ser salvo, Dios me va a salvar a mí. Y eso no es así. Cuando la Biblia dice que Él nos predestinó, no está hablando de salvación, sino de formar un cuerpo. Aquí nosotros tomamos la decisión si entramos o no. Tomamos la decisión si salimos o no. La decisión es nuestra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque hay algo que el Señor nos dice, hermanos, que tenemos que esforzarnos para que nadie tome nuestra corona. Ya depende del individuo, del cristiano, del que ha recibido a Cristo. De esa persona depende si alguien más toma la corona que ya se le había delegado a él. O, hermanos, se toma firme en esa promesa para heredar esa corona. Dice la palabra que el que vuelve atrás no agrada a mi alma, dice el Señor. La decisión la toma el ser humano. Cada uno de nosotros tomamos la decisión si queremos ser salvos o no queremos ser salvos. Dios hace el llamado a todos por igual. Gloria al Señor. Nadie, si no se fue, si no murió nadie antes de Cristo, antes de la predicación de este evangelio, de la manera que lo estamos haciendo, si nadie se murió sin saber que Dios existía, mucho menos hoy. Amén. Mucho menos hoy. Porque si la Biblia nos muestra a lo que se conoce como el protoevangelio, usted ha oído de un prototipo, hermano. Un prototipo es la muestra de lo que se va a hacer a futuro, ¿verdad? Entonces, se le conoce como el protoevangelio. El evangelio venía siendo predicado, pero no de una manera clara como la tenemos hoy. Antes el Señor dice, bueno, escojan un cordero pascual. Este cordero lo sacrifican y la sangre de este cordero lo ponen en los dinteles, y cuando pase el ángel de la muerte no entrará, no los tocará a ustedes. El evangelio estaba siendo predicado en el cordero. A la misma hora que se sacrificaba el cordero, a esa misma hora el cordero que dice Juan, cuando dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que dice Hebreos también, que solamente con su sacrificio fue más que suficiente, porque ya no tiene necesidad de volver a morir, porque ese sacrificio es más que suficiente para darnos vida a todos los seres humanos, y los seres humanos creen en Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces el protoevangelio venía siendo predicado, anunciado, quizás no de una manera clara de hablar de Cristo como ahora hablamos, pero sí de la misericordia de Dios. Y el evangelio es misericordia, piedad de Dios. Por eso es que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, de la misericordia
de Dios. De tal manera que Hebreos dice de aquellos que fueron salvos por la fe, que fueron salvos creyendo en el Mesías, en aquel que habría de venir, aunque no lo vieron en su tiempo y que desearon estar en nuestros tiempos, pero no lo tuvieron, no vieron esos tiempos, pero sí murieron creyendo en esa promesa, estando firmes en esa promesa. Amén, hermano. De tal manera que Romanos en el capítulo 1 dice, hermanos, que Dios se dio a conocer a través de la naturaleza, a través de todas las cosas creadas. De tal manera que por la persona, por mucho que hubiera vivido en lo más recóndito de la tierra, las etnias más escondidas, al salir de su casa o del lugar donde tenía su morada, podía ver la inmensidad del cielo y toda la creación perfecta. Tenía que entender que había alguien detrás de esa creación, un ser inteligente. Y sí lo sabían, de tal manera que Pablo dice que en lugar de adorar al Creador, que sabían que existía, adoraron mejor la criatura. Amén, hermanos. Y comenzaron a adorar a los reptiles, a las vacas, a los animales, a hacerse figuras de hombres. Amén. Isaías, Jeremías, los profetas hablan de esto. El hombre va al bosque, corta la leña, se cocina, hermanos, la comida, y del leño que sobra lo comienza a labrar, le da figura humana y dice, este es mi Dios. Es tremendo, ¿no? Pero Dios se dio a conocer. Grande es el misterio de la piedad, y le damos gracias a Dios que su misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Toda la honra y la gloria sea para Él.